viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hombre prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. En altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a su tiempo devocional Raíces. Hoy estudiando el capítulo 28 de Proverbios. Vamos a recordar que uno de los requisitos de los reyes de Israel, y lo vamos a encontrar en Deuteronomio 17, 18 y 19, y dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. La ley mosaica ordenaba que al asumir el trono, todo rey de Israel debía escribir de su propio puño y letra una copia personal de la ley, del libro de la Torá,
o de cualquier texto bíblico que le pareciera a él que era importante para poder ejecutar de manera correcta su reinado. A partir de los originales que existían en aquel momento, pues los sacerdotes o las personas, los sabios en aquel momento, escribían para el rey una recopilación de los pasajes que pudieran servir de herramienta en cuanto a lo que es la administración del pueblo de Israel. El propósito de esta práctica era de promover la humildad, pues se le exigía al rey leer este manuscrito todos los días de su vida para que no se sintiera superior a sus compatriotas. También la obediencia, pues servían como una guía directa de Dios para recordar los mandamientos y que su corazón no se desviara. Por ello, los proverbios que encontramos en esta sección, que va desde el capítulo 25 de Proverbios hasta el 29-27, recopilan alrededor de unos 135 proverbios distintos que fueron copiados de un rollo a otro por los hombres sabios del rey Ezequías de Judá, de quien, según encontramos en 2 de Reyes 17 al 20 y 2 de Crónicas del 29 al 32, fue un rey que se caracterizó por ser piadoso, por su fe y por salvaguardar las costumbres de su pueblo. Por esa razón es que vamos a encontrar en estos capítulos, en su mayoría, repeticiones de proverbios que ya encontramos en los capítulos anteriores. Por ello vamos a tratar de enfocarnos en los proverbios que no están repetidos en otros capítulos de este libro que está lleno de sabiduría. Empezamos con el verso 2, que nos muestra una realidad política, y es en cuanto a que hay gobiernos injustos y corruptos que causan inestabilidad e inconformidad en el pueblo, lo que acarrea guerras civiles, levantamientos del pueblo que intentan tomar el poder y dar dirección a la nación bajo sus propias reglas y tratando de resolver sus inquietudes por sus propios medios. Sin embargo, un gobierno que usa como herramienta la sabiduría y el entendimiento forma y dirige una nación fuerte. El tema de la corrupción se sigue tomando en cuenta en el verso 3 y se hace una declaración que causa indignación, pues hace referencia al hombre pobre, robador de pobres. Algunos comentaristas piensan que aquí se refiere a un mal gobernante y otros piensan que es un verdadero pobre que llegó a un puesto de autoridad. Sin embargo, el hecho es que esta persona no necesariamente es de escasos recursos económicos, sino más bien pobre de elementos realmente valiosos. Ese hombre no tiene valores, carece de honestidad, carece de bondad, de sabiduría, de misericordia, que son virtudes más valiosas que el dinero y que verdaderamente le ayudarían a cumplir con las responsabilidades del cargo al cual fue elegido para ayudar a los necesitados. La glotonería de la que se habla en el verso 7 no tiene que ver con aquella persona que come y bebe en exceso mucho más de lo que su cuerpo necesita, muchas veces cayendo en abusos que van a traer consecuencias vergonzosas como las borracheras, como la gula, para él y para su familia. Pero una cosa que sí es cierta es que ojalá todos tuviéramos un deseo desmedido de guardar la ley, para así ser verdaderamente prudentes. La usura y el aprovechamiento de los necesitados sigue siendo un tema recurrente en el libro de Proverbios. Y nuevamente se hace el llamado a la misericordia, a compadecerse de aquel que tiene muy poco. El verso 10 es de alguna manera curioso en el sentido de que en la mayoría de los proverbios nos vamos a encontrar dos ideas, simplemente dos ideas en contraposición. Pero aquí vamos a encontrar
hasta 3 líneas de pensamiento. 2 negativas y, por supuesto, la idea positiva que hace referencia al consejo, ¿verdad? Entendiendo que cuando se habla de perfección en el verso 10, no significa carencia de error, sino la capacidad para afrontar las situaciones y lograr el cometido. No es casualidad que el verso 13 esté incluido entre los proverbios personales de un rey, porque de alguna manera nos hacen recordar el pecado de David al adulterar con Betsabé y los otros pecados cometidos por él para tratar de encubrir su mal actuar. El bloque del 15 al 22 están en este grupo selecto de proverbios, pues nos describen un gobierno donde la tiranía es la protagonista. En los versos 15 y 16 se describe un gobierno abusivo, un gobierno corrupto. Se le compara con un león y un oso hambriento que son capaces de hacer lo que sea para saciar sus instintos, para saciar su hambre. El 17 y el 18 tocan el tema de la injusticia, nos tocan el tema de la integridad, el tema de no torcer la ley por favorecer a los que hacen el mal, al punto de quitarle la vida a otras personas, sino que más bien hablan del bien actuar de manera íntegra y transitar el camino de la rectitud. Como les dije anteriormente, hay repeticiones dentro de este pasaje y el 19 es el mismo verso que encontramos en el capítulo 12, versículo 11. Hay otro tema aquí que tiene que ver con un gobierno tirano y tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, que es el tema de los versos 20 al 22. Hay muchos que desean gobernar porque desean hacer un cambio en la sociedad, pero lamentablemente también hay quienes desean hacer un cambio en sus bolsillos. Estos gobiernos nos llaman la atención en cuanto a aquellos que desean tener dinero rápido y sin esfuerzo. Aquellos inescrupulosos que son capaces de usar cualquier estrategia para apresurarse a ser ricos. Eso es lo que nos hablan estos proverbios. Es clave para todo rey contar con un sano juicio, tener claras referencias de cómo actuar y qué hacer para dirigir sabiamente a su pueblo. Y una de ellas es ser justos y castigar las conductas no apropiadas, como manera de demostrar a otros que hay consecuencias cuando se actúa mal. Una persona es capaz de justificar el acto, una persona que es capaz de justificar el acto de robar a sus padres, ¿cómo se le podrá confiar lo que pertenece a otros que ni siquiera conoce? Proverbio nos habla incansablemente acerca de la humildad y de lo clave que es esta para liderar, para gobernar, para ser maestros de otros. Nos enseña claramente el beneficio de aprender de los demás, de echar mano de todo buen consejo y guardarlo en su mente y corazón, para hacer usarlo luego. El versículo 27 nos habla de la indiferencia y de las consecuencias que ésta produce en el que la practica, en contraste con aquel que se invierte en aquellos que tienen necesidad y que jamás tendrán escasez de nada material e inmaterial, puesto que se han sembrado en otro y por supuesto recibirán su fruto. Tristemente, son más los impíos que están en puestos de gobierno que los que cuentan con las cualidades para dirigir la nación. Y de alguna manera hacen todo lo posible para que los justos cada vez sean menos. Un pueblo no puede prosperar cuando los impíos están en el poder.
pero cuando ellos menguan, los justos volverán a florecer. Sigamos enraizándonos en la palabra del Señor, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo